de EduMédica, la Asociación para la Educación Clínica del Hospital Metropolitano. Nuestro compromiso es ofrecer un calendario académico que le permita a usted, profesional de la salud, mantenerse actualizado y con acceso a los mejores profesionales a nivel nacional e internacional. Hola, soy el doctor Andrés Bierni, que es el director general del hospital. También soy oncólogo médico y hematólogo. Quiero darle la bienvenida a la charla de hoy. El programa de EduMédica es nuestro compromiso con la educación continua en el hospital para todos los profesionales de salud. Este es un proyecto que iniciamos en el año 2023, que cada vez más se ha consolidado como una oportunidad adicional de educación médica continua. Hemos hecho un esfuerzo importante en traer profesionales de altísima calidad y personas que vengan a compartir conocimiento. Las charlas que hemos seleccionado son de importancia de cultura general dentro del ámbito de la medicina y esperamos que la disfruten. Agradezco muchísimo a las personas que se han voluntarizado también para darnos su tiempo y participar en estas charlas, y espero que a todos los que estemos aprendiendo podamos aprovechar esto de alguna manera u otra. Es nuestro compromiso no solamente hacia nuestra profesión, sino también con nuestros pacientes. Muchas gracias. Le invitamos a seguir y a compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en LinkedIn y en YouTube como EduMédica HM. Y ahí, en nuestras páginas, podrá encontrar grabaciones previas y todo el calendario académico que le tenemos preparado. Le felicitamos por mantenerse actualizado en beneficio de su profesión y sobre todo de nuestros pacientes, para siempre estar ofreciéndole la mejor medicina a su alcance. Alejandro, ¿estás Sí, ahí? adelante. Ok, bueno, muchas gracias a todos por atender esta sesión. Obviamente no solo es presencial, sino la idea es que la herramienta quede para futuro para cualquier persona que quiera revisar el tema. Es de un interés enorme para nosotros realmente promocionar y expandir el uso de la resonancia magnética. Estamos sumamente agradecidos que el doctor ha decidido darnos la charla y sobre todo que está liderando la parte de resonancia magnética cardíaca en la institución. Realmente el compromiso del servicio de cardiología del hospital es mantenerse a la vanguardia y tratar de adaptarse hacia el futuro, y yo creo personalmente que el futuro es la resonancia magnética cardíaca para múltiples utilidades. Y la idea es de que esta charla nos sirva de referencia a todas las personas interesadas en mandar una resonancia magnética, aprender cuáles diagnósticos se pueden evaluar, cuál es la mejor forma de ordenar un examen, y además abrir el recurso para que el doctor Rodríguez pues nos conozca a todos y que pueda expandir el programa de una forma ojalá bastante grande en todas las diferentes sedes. Así que muchas gracias al doc, y cualquier duda al final quedamos abiertos para preguntas. Muchas gracias, doc. Y bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la asistencia. A todos los colegas del Metropolitano que han hecho posible que estemos hoy aquí reunidos, y espero que esta charla sea de un provecho para ustedes. Pues esto es una herramienta, como dice el doctor Obon, que es muy prometedora y tenemos que sacarle el máximo provecho clínico que podamos. Entonces, espero que todos puedan ver la pantalla. Correcto. Y ahora sí ya se está compartiendo también. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, para comenzar, la resonancia magnética es una técnica que no se basa en radiación ionizante. Probablemente la gran mayoría han visto cómo funciona la técnica. Se basa en la utilización de los protones de hidrógeno, en los cuales se magnetizan, se meten en un campo magnético de muchas veces el campo gravitacional de la Tierra, más de 20.000 veces el campo gravitacional de la Tierra. Eso hace que los protones se alineen, y luego se les coloca un pulso de radiofrecuencia que hace que esos protones giren al unísono y emitan por algún momento, cuando recuperan a su normalidad, una radiación que es medible por las antenas de la resonancia y transmitidas, decodificadas, de forma que se pueden obtener imágenes de ella. Entonces,
Tiene una muy alta resolución espacial y temporal, entre las más altas de las técnicas de imagen no invasivas, cerca de 1.8 por 1.8 milímetros para lo que tenemos aquí en Costa Rica, que es 1.5 teslas. Podemos llegar hasta 1.1 por 1.1 a nivel de 3 teslas, pero bueno, aquí en Costa Rica todavía no tenemos. Pero aún así, con 1.8 por 1.8 es 3 veces mejor que la resolución espacial que un SPECT, por ejemplo, que estamos tan acostumbrados. Vale mencionar de nuevo la carencia de radiación ionizante, por lo cual es un estudio que se puede repetir cuantas veces ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes tienen una congénita, un falot, y tienen que darle seguimiento, no le podemos estar haciendo TAC cada año, porque a la larga la radiación le va a pasar la factura a ese paciente, pero la resonancia se puede hacer cuantas veces quiera. Tiene una característica que hasta la fecha es única. El TAC espectral está queriendo meterse en eso, pero a la fecha no le llega a los talones a lo que es la caracterización tisular de la resonancia. Nos permite ver cicatriz, localizarla, ver su extensión, ver su patrón. También podemos ver edema, podemos ver depósitos de hierro, etc. Esa caracterización tisular es una característica única de la resonancia. Podemos valorar la función contráctil, podemos valorar la viabilidad. Entonces es una técnica muy, muy versátil. Entre las aplicaciones generales, las más conocidas es el estudio de las miocardiopatías, los estudios de viabilidad en isquemia, los estudios de perfusión para detectar isquemia, la patología vascular, tanto aórtica como pulmonar, o inclusive en las congénitas para medición de coartación, para flujos colaterales, etcétera, para estenosis de las venas pulmonares. Para lo que son valvulopatías, tanto aórtica como insuficiencia, pero especialmente la insuficiencia, que son patologías inflamatorias, miocarditis, pericarditis, sarcoidosis, masas cardíacas. Nos permite orientarnos muchísimo si esa masa es grasa, quística, maligna, benigna, y por supuesto, bueno, lo mencionamos anteriormente, las cardiopatías congénitas. Entonces, el medio de contraste que se utiliza es gadolinio. El gadolinio es un medio de contraste que es inclusive menos nefrotóxico, más seguro que el medio de contraste yodado, da mucha menos cantidad de alergias. Pero uno a veces, o inclusive cuando no se ha metido mucho en este ambiente, le da miedo el gadolinio por toda lo que ha escuchado de la esclerosis sistémica nefrogénica, etcétera. Pero lo cierto del caso es que los medios de contraste basados en gadolinio actuales son macrocíclicos, son medios de contraste que ya no son lineales como antes, entonces la molécula es más difícil que se disocie de su quelante, y entonces es muy difícil que el gadolinio libre se deposite en los tejidos y cause toxicidad. La única excepción es cuando hay aclaramientos por debajo de 30 mililitros por 1.73 metros cuadrados. Ahí sí hay más riesgo que el gadolinio circule por mucho más tiempo en la sangre y se pueda eventualmente desligar de su quelante y ahí sí depositarse como un metal tóxico a nivel tisular, pero solo en esos casos, y por eso es cuando hay una disfunción renal que uno tiene por debajo de 30, que uno tiene esa contraindicación. Bueno, la resolución espacial ya la mencionamos, es el gold estándar para la cuantificación de volúmenes y un montón de cosas, por ejemplo, para la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, para la cuantificación de la severidad de la insuficiencia pulmonar en un falot. Todo eso se caracteriza y en las guías está publicado mediante valores por resonancia. Entonces, es muy importante. Ahora, hablando de las guías, tenemos que tratar, y de hecho una de las tendencias es apegarnos a las guías, ¿verdad? Y todas las guías consistentemente de congénita, de miocardiopatía hipertrófica, de cardiopatías valvulares, de muerte súbita, cardiooncología, síndromes coronarios agudos y las de miocardiopatías, todas tienen sus apartados dedicados a la resonancia, en las cuales ellos hacen un resalte, recalcan la importancia que tiene la resonancia como un test diagnóstico. Entonces, a nivel de las miocardiopatías, ¿qué es lo que dicen las guías del 2023 de miocardiopatías? Ellos lo ponen que en pacientes con miocardiopatía, como un diagnóstico, como parte de la evaluación inicial, es una indicación clase 1. O sea, el paciente con una sospecha de miocardiopatía debería tener una resonancia. Ahora, yo no estoy diciendo que en Costa Rica es una obligación, sino que es una recomendación clase 1 por parte de las guías europeas que esos pacientes tengan una resonancia. Es sumamente importante para
para el abordaje de la miocardiopatía dilatada, hipertrófica, la miocardiopatía ritmogénica, la hipoquinesia, miocardiopatía con hipoquinesia no dilatada, entre otras muchas, ¿verdad? No solo sirve para el diagnóstico, sino que también para el seguimiento, el pronóstico y para valorar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, los pacientes con hemocromatosis, que se les puede dar terapia quelantes con hierro, y uno puede ver el seguimiento de esos pacientes, cómo mejora o cómo disminuye la cantidad de hierro y mejora la función ventricular, al igual que los pacientes con Fabry, igual, o pacientes con sarcoidosis, la respuesta a los esteroides. También hay muchos pacientes que son genotípicamente positivos, pero fenotípicamente aún no han desarrollado, no han manifestado la enfermedad, o por lo menos clínicamente no se han dilatado, no han se han vuelto hipertróficos, pero resulta que en la resonancia ya tienen cambios incipientes. Entonces, para el diagnóstico de miocardiopatías familiares ya conocidas, si yo tengo un familiar que tiene una miocardiopatía, le puedo hacer una resonancia al familiar para ver si ese paciente pues tiene un fenotipo que está en un estadio subclínico. Ahora, en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, es un diagnóstico de primera línea en el abordaje diagnóstico para los pacientes con la miocardiopatía hipertrófica. Se debería hacer a todos. La miocardiopatía hipertrófica, la resonancia en la miocardiopatía hipertrófica nos permite, primero, abordar ciertas regiones del miocardio que son difíciles de accesar con la ecocardiografía, por ejemplo, la pared anterior, lateral, que algunas veces se mete mucho pulmón, o a veces el ápex es difícil de valorar. No siempre se tiene una adecuada ventana acústica. La resonancia evita todos estos problemas inherentes del ecocardiograma. Hacer la cuantificación volumétrica nos permite valorar el realce tardío con gadolinio, no solo en su extensión, sino en su patrón, si es muy difuso o si está concentrado en una sola región, y qué porcentaje tiene. Ahora vamos a ver más adelante la importancia del gadolinio en la miocardiopatía hipertrófica. Y así como lo ven ustedes en las guías de miocardiopatías, existe una clasificación por resonancia o ejemplos de resonancia en los cuales cada una de las miocardiopatías, hipertrófica, dilatada, miocardiopatía no dilatada, miocardiopatía ritmogénica o restrictiva, tienen patrones sugestivos a nivel de la resonancia que son típicos de cierta enfermedad y que tienen que ser consideradas enfermedades específicas mediante test adicionales. Por ejemplo, usted puede, una vez que tiene una sospecha alta por resonancia de que un paciente puede tener una enfermedad de Fabry, le puede hacer los test de enzimas o el test genético, y así por el ejemplo. Por ejemplo, si tengo un patrón en forma de anillo, o puedo sospechar que son variantes de la desmoplaquina, o de la filamina, etcétera. Entonces, ya puedo orientarme conjunto con las demás herramientas hacia la etiología o el diagnóstico específico etiológico. Entonces, en la miocardiopatía hipertrófica, como les comentaba, da un patrón morfológico más completo que el eco, tiene mayor sensibilidad al acceder a las zonas que son difíciles, permite la monitorización de la progresión de la enfermedad. Recordemos que la miocardiopatía hipertrófica no es una condición estática, sino que es una condición que puede ir dinámica, puede ir empeorando a lo largo de la vida del paciente. Hay gente que tiene apariciones tardías de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces nos permite la monitorización de la enfermedad. También nos ofrece un valor pronóstico, ya que pacientes con miocardiopatía hipertrófica que en la resonancia muestran aneurismas apicales, gran extensión del gadolinio, más del 15% de la masa con un realce tardío con gadolinio, una distribución muy dispersa del gadolinio, una masa mayor a 91 gramos por metro cuadrado en hombres o mayor a 69 gramos por metro cuadrado en mujeres, o un grosor parietal por arriba de 30, como lo dicen los criterios clásicos, nos da un valor pronóstico. Y también el gadolinio se ha desempeñado mejor que los scores, tanto de americanos como europeos, para definir aquellos pacientes con mayor riesgo de muerte súbita y en quienes se les puede colocar o que se van a beneficiar de un desfibrilador. El seguimiento, de acuerdo, y esto de acuerdo a las guías, se puede hacer cada 3 a 5 años mediante resonancia. Y entonces ven ustedes en este estudio, uno de los estudios más clásicos, porque en realidad hay un montón de estudios con miocardiopatía hipertrófica que ponen diferentes umbrales y diferentes
riesgos por el cual aumenta el riesgo de muerte súbita. El que tiene, uno de los que recuerdo, tienen por arriba de 5, ya aumenta el riesgo de muerte súbita. Pero este es más conservador, este pone que por arriba de 15, del porcentaje de fibrosis total, ya el riesgo de muerte súbita aumenta. Y este es el valor que toman por lo menos las guías americanas de miocardiopatía hipertrófica. Y como pueden ver ustedes, en los pacientes la sobrevida libre de eventos cae estrepitosamente cuando el gadolinio sube por encima del 15%. Igual la incidencia de muerte súbita sube montones por arriba entre el 11 y el 19%, ya sube a 18% la cantidad de muerte súbita en estos pacientes. Entonces es para considerar la colocación de un dispositivo, un desfibrilador, llámese un desfibrilador, en aquellos pacientes que quizás no cumplen completamente los criterios de riesgo mediante clínicos, pues la resonancia es una herramienta bastante útil para ayudar a discriminar. De hecho, la hemos utilizado en algunas ocasiones para tomar la decisión de colocar el desfibrilador en estos pacientes. Ahora, si yo les pongo a ustedes estas 4 imágenes, pues uno lo que ve es hipertrofia miocárdica. No puedo decirles qué es qué. Yo no puedo decirles qué es una amiloidosis, qué es un Fabry, qué es una miocardiopatía hipertrófica por una variante sarcomérica. Para hacer eso, ocupamos la caracterización tisular, ocupamos gadolinio, ocupamos mapping, ocupamos un montón de herramientas, porque a la larga, si lo vemos así, pues es como ver un eco, ¿verdad? Nada más vemos las estructuras, vemos el tejido, pero no podemos caracterizarlo. Entonces, cuando usted tiene un corazón hipertrófico, usted tiene que abrir ese diagnóstico de posibilidades, no puede quedarse solo en que es una cardiopatía hipertensiva, o no puede pensar solo que es una miocardiopatía hipertrófica. Hay un 12% de pacientes con miocardiopatía hipertrófica que son Fabry, ahí habrá uno que otro Danon por ahí rondando, etcétera. O sea, hay que pensar en algo más allá, ¿verdad? Y por supuesto, en adultos mayores, la amiloidosis es una enfermedad cada vez más prevalente y cursa algunas veces con hipertrofia, otras veces con un patrón más restrictivo, pero siempre tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, entrando al tema de la amiloidosis, que es otro de los grandes diagnósticos que nos permite la resonancia, y es uno de los diagnósticos diferenciales de la miocardiopatía hipertrófica, de acuerdo al tipo de compromiso que encontremos en la amiloidosis, podemos diferenciar, o por lo menos orientar la sospecha diagnóstica si se trata de una variante de transtibretina o una variante de tipo AL. Pues por supuesto no es un diagnóstico, es altamente sensible. Si a usted le sale un patrón típico de amiloidosis en la resonancia, casi que póngale la firma que tiene amiloidosis. Lo que pasa es que no le dice qué tipo de amiloidosis. Entonces ahí usted tiene que hacer uso de las demás herramientas diagnósticas para confirmarlo y pues para dirigir el tratamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se requerirá biopsia de la grasa parda, con la tinción del rojo Congo, la electroforesis de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas en orina, la cintigrafía con pirofosfato de tecnecio, todo eso para poder decir, ok, yo tengo una amiloidosis tipo AL, le tengo que dar quimio, o tengo una amiloidosis tipo TTR y tengo que darle pues las proteínas, los medicamentos estos que por desgracia, el Tafamidis y esos que por desgracia son excesivamente caros en Costa Rica y que no lo tenemos. Entonces, pero igual nos sirve para lo que es el diagnóstico. Es sumamente específica e inocua y es la técnica de referencia para el diagnóstico de la amiloidosis. Sensibilidad del 94%, especificidad del 80% para el diagnóstico. Ya prácticamente nos queda solo confirmar el tipo de amiloidosis que tiene. Mediante el T1 mapping uno se puede orientar hacia el diagnóstico, excluirlo o casi que confirmarlo. Un T1 mapping y el valor post-contraste del volumen extracelular, que ahora les voy a hablar más adelante de eso, nos pueden orientar. Así, por ejemplo, en este artículo que salió en el 2020 en el JACC, mostraba que un paciente con un volumen extracelular por arriba del 44%, presentaba un aumento significativo en la mortalidad. Y ellos mostraban puntos de corte por los cuales uno casi que podía descartar amiloidosis o por el contrario podía hacer un ruling, podía incluirlas y confirmarlas. Entonces, el punto de corte para el descarte, ellos lo establecieron en 1036, que es el punto superior normal, el punto superior de la normalidad del valor de T1 mapping. Por debajo de eso, es un valor predictivo negativo altísimo para el descarte de amiloidosis.
Por el contrario, si yo tengo un T1 mapping por arriba de 1164, que es muy alto, tiene un alto valor predictivo positivo para amiloidosis. Más que, o sea, por encima de la amiloidosis es la patología o la miocardiopatía que más eleva el T1 mapping. La única patología que puede elevarle el T1 mapping a valores superiores es o la miocarditis aguda o el infarto agudo, que tenemos valores de 1200, pero es porque tienen una inflamación aguda muy grande. Pero excluyendo la inflamación aguda, usualmente los valores más altos de T1 mapping corresponden a amiloidosis. La otra de las enfermedades clásicas que se pueden diagnosticar por la resonancia de la enfermedad de Fabry, que recordemos que tiene un patrón de herencia ligado al X, y que tiene muchas manifestaciones tanto cutáneas como oculares, renales y por supuesto a nivel cardíacas. Como les mencionaba al inicio de la charla, hasta un 12% de las miocardiopatías hipertróficas pueden ser enfermedad de Fabry. Entonces, que no se nos pase, es una enfermedad asociada a mutaciones en el gen de la EGLA, tienen ausencia de alfa-galactosidasa A, y eso lleva a una acumulación intracelular de los glicosfingolípidos, específicamente la globotriacilceramida, que es básicamente grasa. Y entonces, ¿qué va a pasar con la enfermedad de Fabry? Si yo tengo acúmulo de grasa intracelular y la grasa usualmente tiene valores muy bajos del T1 mapping, entonces lo que va a hacer es que el T1 global que nosotros medimos a nivel del septum va a estar mucho más bajo de la normalidad. Entonces, por ejemplo, ven ustedes en este ejemplo, en la esquina superior derecha, ven 3 fenotipos que si no les hiciéramos mapping, son miocardiopatías hipertróficas, ¿verdad? O sea, los dos son grosores septales o grosores parietales aumentados. Pero véanle que el T1 mapping de la izquierda tiene un valor de 890 milisegundos, que es bastante bajo, por debajo de 950 milisegundos ya es de consideración. El otro, por el contrario, tiene valores por arriba de 1036, inclusive por arriba de 1100, que ya es de mucha consideración. Y la otra tiene valores que están elevados, por arriba de 1036, pero no tan elevados, en 1055. Entonces, en una, se trata de una enfermedad de Fabry con valores muy bajos de T1, la otra es una miocardiopatía hipertrófica. Casi siempre todas las miocardiopatías hipertróficas rondan por ahí los 1050, 1060, 1000 y algo. Y la amiloidosis cardíaca siempre, pues es, como les mencioné, es elevadísima. Y lo otro característico, como es intracelular, es decir, la acumulación de glicosfingolípidos es intracelular, pues el volumen extracelular tiende a estar normal. Entonces, en este caso, pues un paciente con un T1 de 835 milisegundos, un T2 de 40 milisegundos y un volumen extracelular de 24%, que normalmente hasta 26% se considera normal, depende de donde uno lo lea, en otros lados le ponen hasta 27%, pero en realidad 24 es dentro del rango de la normalidad. Entonces, podríamos orientarnos casi que con bastante certeza de que eso se trata, de que esa paciente con hipertrofia miocárdica no es una variante sarcomérica de una miocardiopatía hipertrófica, sino que es una enfermedad de Fabry. Y otro de los hallazgos es que la enfermedad de Fabry hace clásicamente un realce tardío con gadolinio a nivel inferolateral, como se ve en la imagen inferior derecha, que eso es típico de la enfermedad de Fabry. Si no es una secuela de miocarditis, pues es una enfermedad de Fabry. Otro de los diagnósticos que se pueden realizar por resonancia es la sarcoidosis, que es como uno de esos santos griales que uno anda buscando pescar por todo lado, pero que a veces cuesta de forma clínica, pues con la resonancia se ve bastante importante y tiene implicaciones pronósticas muy importantes. Es una inflamación, como ustedes saben, multisistémica, de origen autoinmune. No se sabe muy bien, ¿verdad?, la disfunción de las células T. Y se caracteriza por la presencia de granulomas no calcificantes, que es la característica del hallmark de la enfermedad. El 90% de los pacientes tienen afección pulmonar, entonces usted más bien tiene que buscar la afectación pulmonar primero. Usualmente tienen adenopatías mediastinales y el 50% de una moneda al aire van a tener afectación cardíaca. Entonces, si usted le mandan un paciente que tiene disnea, que tiene expectoración crónica, le mandan a hacer una resonancia y en la resonancia resulta que tiene unos hallazgos característicos que ahora vamos a mencionar, usted se va a buscar pulmón, a ver si hay hallazgos extracardíacos para que le ayuden a confirmar el diagnóstico. Y este es un ejemplo
clásico de una sarcoidosis. Vean estas lesiones a nivel del septum inferior en la imagen superior izquierda que parecen ensacabocados. Ven el grosor normal del septum que alterna con episodios, con secciones que están completamente atrofiadas. Estas zonas atrofiadas son zonas donde ha habido granulomas no calcificantes que ya se han fibrosado, ya ha desaparecido la inflamación y quedan esas cicatrices. Otras zonas, por el contrario, a nivel subepicárdico, anterior, a nivel inferior, clásicamente la sarcoidosis, por lo menos lo que se describe, es que siempre genera una afección inferior, inferoceptal, que se puede extender al ventrículo derecho. Y otra de las características de la sarcoidosis es que es parcheada. Entonces, cuando ustedes ven esa lesión parcheada por todo lado y agarran hallazgos extracardíacos de adenopatías mediastinales, pues lo más probable es que este paciente esté sufriendo de una sarcoidosis. Por supuesto, también tienen zonas con aumento de los tiempos de T2 y de la intensidad de T2 a nivel de STIR, que nos sugieren los focos de inflamación. Otra de las patologías es la miocardiopatía por sobrecarga de hierro. Antes, o en la antigüedad, se hacía biopsia intramiocárdica para determinar si un paciente tenía sobrecarga de hierro a nivel miocárdico. Prácticamente la biopsia cayó en el desuso con esta técnica que se llama el T2 star, el T2 estrella, que es una técnica que hace un gradiente de eco de secuencias, que usualmente hacen 8 secuencias que van aumentando la intensidad, más o menos 2 milisegundos cada adquisición, y genera un mapa del decaimiento del T2 estrella. Para explicarles esto a cabalidad o para que pudieran entender qué es el T2 estrella, tendría que darles una clase de física de resonancia, que tal vez en algún otro momento la podamos dar, porque a veces entender estos conceptos son un poco abstractos si uno no se puede imaginar qué es lo que están haciendo los protones de hidrógeno en este momento. Pero bueno, en resumidas cuentas es una técnica que nos permite detectar la presencia de hierro intramiocárdico. Entonces hay una correlación inversa, entre más hierro, más bajo es el valor de T2 estrella, porque más rápido vuelven o pierden la magnetización transversal esos protones. Es súper robusta, relaciona con los resultados de la biopsia, por eso les digo que ya casi que está en el desuso la biopsia. Eso sí, y por fortuna para nuestra, solo está validada para 1.5 teslas. Y por fortuna, nosotros solo tenemos en Costa Rica 1.5 tesla. Puede hacerse el diagnóstico de sobrecarga de hierro por T1 mapping. Usualmente, si uno encuentra valores anormalmente bajos en el T1 mapping y no es grasa, es decir, no es un Fabry ni ninguna otra causa de depósitos intracelulares, uno puede pensar que puede hacer una miocardiopatía por sobrecarga de hierro, pero es menos sensible y siempre le obliga a uno a hacer un T2 estrella. Usualmente los valores andan entre 800 y 1000. Comparte eso con el Fabry, como les digo. Y entonces, estos son los valores. Normalmente nosotros tenemos valores de T2 estrella por arriba del 30, 50 milisegundos. Hasta 20 se acepta como normal. Menos de 20 ya es un compromiso intermedio, una sobrecarga de hierro leve. Y entonces ya es una indicación para los hematólogos para que inicien terapia quelante con hierro y monitoreo anual. Los beneficios de la resonancia van más allá de solo cardiología. De hecho, se extiende a oncología, se extiende a hematología, se extiende a reumatología, que son poblaciones que también tenemos que eventualmente alcanzar para hacerles saber las ventajas que tienen, las ventajas diagnósticas de la resonancia cardíaca en estas patologías. Pero bueno, esto debería decirse al hematólogo que le inicie terapia quelante y monitoreo anual. Por debajo de 10 se ha demostrado un riesgo altísimo. Este paciente está súper sobrecargado de hierro y va a caer en falla cardíaca si no se interviene. Entonces, ese paciente tiene que iniciarle terapia quelante de inmediato y ver si lo logran sacar de la falla cardíaca, pero este es el paciente que tiene más riesgo. Y lo otro es que también nos permite ver la sobrecarga de hierro en el hígado. Normal, más de 11, leve entre 4 y 11, moderado entre 1.8 y 3.8 y severo menos de 1.8. Y a veces uno lo tiene que reportar, paciente con sobrecarga de hierro a nivel hepática, pero no miocárdica, o paciente que sí tiene compromiso miocárdico, porque muchas veces el paciente tiene hemocromatosis confirmada y tiene sobrecarga de hierro a nivel hepático, pero no cardíaco. Entonces también eso hay que anotar.
Y ahora vamos con uno de los temas que es que los que más usamos en el día a día, que es la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene la resonancia en la cardiopatía isquémica? Primero, una de las más importantes es la valoración de la viabilidad miocárdica. Permite la toma de decisiones para la revascularización, es decir, es dicotómico, ¿lo abro o no lo abro? O sea, se me infartó el paciente, le encuentro una lesión, esa lesión, ¿vale la pena abrirla o no vale la pena abrirla? Si tiene eso, nos vamos a ver que hay como dos predictores. Uno es el grosor de la región afectada. Usualmente, si es más de 5.5 milímetros, si se contrae en sístole más de 2 milímetros adicionales, probablemente ese tejido sea viable y se recupere con la revascularización. La otra técnica, que es más validada, es más robusta, más reproducible, es la del realce tardío con gadolinio. Un realce puede ser subendocárdico o transmural cuando abarca la totalidad del miocárdico. Y los subendocárdicos pueden ir de un porcentaje menos del 25% de compromiso de transmuralidad, del 25 al 50, del 50 al 75 y más del 75. Entonces, se ha visto que menos del 25% o menos del 50%, las posibilidades de que ese tejido recupere su contractilidad después de la revascularización son bastante altas. Por arriba del 50% y principalmente por arriba del 75%, los chances son bajos. Y entonces el beneficio de revascularizar a ese paciente, pues se torna nulo. No voy a obtener ningún beneficio en abrir ese vaso sanguíneo, pues porque ese acueducto, voy a abrir un acueducto a un pueblo fantasma, no tiene sentido. Si fuera una toma de decisiones dicotómicas, sí o no, el punto de corte es 50%. Menos del 50% de transmuralidad, vale la pena abrirlo. Más del 50% de transmuralidad, pues no vale la pena. Otra de las funciones es el estudio de estrés con vasodilatadores, que para los que en algún momento estuvimos en el San Juan de Dios, rotamos, y nos tocó ir a hacer los estudios de perfusión con SPECT, pues es lo mismo. Se usa la adenosina, se usa dosis de 140 microgramos kilo-minuto, se le inyectan al paciente hasta que el paciente presente síntomas, se hipotense 10 milímetros de mercurio, aumente la frecuencia cardíaca 10 milímetros de mercurio, o se logre un switch off esplénico, pero eso es un hallazgo que se hace posterior a la adquisición, y luego se genera una adquisición prospectiva de las imágenes. Usualmente son 3 cortes por latido, y uno inyecta el gadolinio a una velocidad rápida de entre 3 y 5 mililitros por segundo, y ese gadolinio primero perfunde, vamos a ver para ponérselo, véanlo ahí. Primero perfunde el ventrículo derecho, luego perfunde el ventrículo izquierdo y por último las paredes del miocardio. Los segmentos que están adecuadamente vasodilatados pues se van a poner blanquitos. Los que tienen un defecto de perfusión, robo coronario, que no están perfundidos bien, van a persistir, van a persistir oscuros, con hipointensidad. Entonces, esos nos van a indicar isquemia. Hay marcadores pronósticos en la cardiopatía isquémica que la resonancia nos permite identificar, por ejemplo, la presencia de trombos intracavitarios, obstrucción microvascular, pseudoneurismas, etc. Y en algunos pacientes que no sean candidatos a angioTAC y que ocupen una angiografía o un estudio no invasivo anatómico, uno puede hacer una angiografía coronaria sin contraste. Tiene menos resolución espacial que un angioTAC por mucho, ¿verdad? Pero por lo menos nos permite ver vasos por arriba de 2 milímetros y tomar la decisión de revascularizar los principales vasos epicárdicos, por lo menos. Entonces es una opción también cuando no tenemos la posibilidad de poner contraste, por ejemplo. Ahora, la cascada isquémica. Recordemos, esto es como muy, muy clásico de la escuela de medicina. Lo primero que vemos son las anomalías de perfusión, y ahí es donde entra la resonancia, porque la resonancia lo que ve son defectos de perfusión, al igual que el SPECT y al igual que el PET. Más adelante, en la cascada isquémica, ahí empezamos a ver defectos de contractilidad, que es lo que veríamos con el ecoestrés. Mucho más adelante en la cascada isquémica ya vamos a ver cambios electrocardiográficos, por último dolor de pecho y se prolonga por la necrosis. Entonces, esa es la ventaja que nos da el estudio de resonancia, por eso es que es más sensible que el ecoestrés, y nos permite detectar tempranamente los cambios de perfusión. Esta es una tabla comparativa, pueden encontrar varias, hay varias en las guías, estas de las guías europeas, hay en las guías americanas de dolor torácico, también hay tablas con valores un poco diferentes, pero al final de cuentas, lo que se sabe es
que, primero que todo, la prueba de esfuerzo convencional tiene una sensibilidad de un 58% y una especificidad de un 62%. Yo siempre lo he dicho, es como tirar una moneda al aire. Puede que le salga positiva, puede que le salga negativa, independientemente de la probabilidad pretest, y eso está muy mal. Nosotros tenemos que agarrar a los pacientes, hacerles una probabilidad pretest y redirigir los estudios diagnósticos de acuerdo a la probabilidad pretest. Un paciente con una probabilidad pretest por debajo del 5% es más el riesgo de que yo le haga un estudio y que salga falsamente positivo, ¿verdad? De que el paciente tenga efectivamente enfermedad coronaria. Por el contrario, un paciente con una probabilidad de pretest por arriba del 85%, hay más el riesgo de que yo le haga cualquiera de estos estudios y me salga un falso negativo, teniendo el paciente enfermedad arterial coronaria. Entonces siempre tengo que redirigirlos y pues para los pacientes que tienen una probabilidad baja, intermedia baja, son jóvenes, son delgados, pues el angioTAC coronario les permite descartar enfermedad coronaria con un alto valor predictivo negativo. Es un estudio muy sensible, pero poco específico. La resonancia, por el contrario, es un estudio que es quizás menos sensible que el angioTAC, es de una sensibilidad del 88%, pero con una mayor especificidad. E inclusive esta especificidad sube más para enfermedades hemodinámicamente significativas. Es decir, cuando usted compara la resonancia y el TAC versus el FFR, se ha visto que los pacientes con resonancia tienen mejor sensibilidad y especificidad para detectar enfermedad hemodinámicamente significativa, es decir, una enfermedad que esté alterado el FFR. No así el angioTAC. Muchas veces yo tengo un angioTAC con enfermedad arterial coronaria, un CAD-RATS de 3, y yo no sé si ese paciente tiene esa obstrucción y le está causando síntomas, ¿verdad? O le está causando una obstrucción verdadera. Ahí habría que hacerle el FFR y determinar si sí o si no. Entonces, ahí es donde la especificidad del angioTAC cae y se vuelve superior el de la resonancia. Y sobra decir que es superior el de la resonancia al del ecoestrés, al del ecoestrés convencional por mucho, inclusive al SPECT. El único que compite y se da duro con él es el PET, pero en Costa Rica no tenemos PET para corazón porque no tenemos ni el N-amonio ni el rubidio, entonces no tenemos el radiotrazador. Entonces, si usted quiere una técnica buena, con alta sensibilidad y especificidad, una técnica que me permita tanto hacer rule-in como rule-out en una sola técnica, esa es la resonancia en estos momentos en Costa Rica. La única que le llega a los talones, el PET, y aparte de esas, pues ya ninguna más. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Tienen, tanto el PET como la resonancia tienen mejor desempeño en las técnicas de imagen no invasivas. Para enfermedad arterial coronaria a nivel general, ¿verdad? Tiene una sensibilidad del 90% y especificidad de 80%. Es decir, que un paciente que tenga una probabilidad pretest del 50% para arriba y le sale el test positivo, la resonancia positiva, póngale la firma que tiene una enfermedad arterial coronaria. Ahora, por el contrario, un paciente que tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 87%. Por el contrario, un paciente que tiene un estudio de estrés negativo y tiene una probabilidad pretest que va desde 0 hasta un 80 y resto por ciento, si me sale esa resonancia de estrés negativa, no importa que me salga el angioTAC con una enfermedad, un CAD-RATS 1, un CAD-RATS 2, un CAD-RATS 3, me está saliendo el ecoestrés, la resonancia de estrés negativa y tengo un alto valor predictivo negativo en esta condición, de que ese paciente no tiene una enfermedad obstructiva. Uno de los estudios más famosos es el estudio CIMAR, en el cual se dividió a los pacientes angiografía, SPECT y resonancia. Son 752 pacientes, el 13% tenían diabetes. Y pues lo que querían, el gold estándar era la angiografía coronaria y lo que querían era comparar los resultados del SPECT versus la resonancia. Y vemos que el área bajo la curva de la resonancia tiene un desempeño bastante superior al del SPECT, comparado con tanto a nivel de pacientes con enfermedad de un solo vaso como de 3 vasos y con puntos de corte por arriba de 50 o por arriba de 70. Esto es una de las cosas que tiene la resonancia por sobre el SPECT. No sé si ustedes se acuerdan que a veces el SPECT dice que es que tiene una isquemia balanceada o falla para la enfermedad de un solo vaso. Pues la resonancia sí tiene una mayor precisión para lo que es enfermedad de un vaso y enfermedad arterial coronaria multivaso que el SPECT. Otro de los estudios
principales de resonancia es el CMR Inform, el cual igual pacientes con angina se les aleatorizaba a la resonancia versus a un angio con FFR. El outcome primario era la mortalidad, revascularización al año, infarto de miocardio, y una de las ventajas que se vio con la resonancia es que disminuía la cantidad de revascularizaciones no indicadas o con enfermedad no obstructiva. Es decir, a la larga eso se resumía en menos cantidad de stents, y al final de cuentas, los pacientes que se les hacía cateterismo y se les terminaba haciendo stents versus los pacientes que se les hacía la resonancia y se les difería el stent, la mortalidad fue la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes se les ahorra stents, se les ahorra la morbilidad que conlleva el exceso de stents, y la mortalidad y los eventos, el outcome primario no varió. Entonces, eso quiere decir que la resonancia es un procedimiento seguro. Cuando decidimos no revascularizar un paciente porque el estudio de resonancia salió negativo, es un procedimiento seguro. De hecho, esto nos lleva al pronóstico. Un paciente que le sale una resonancia negativa por isquemia tiene una tasa anual de eventos del 0.6% a un seguimiento de 5 años. O sea, usted puede estar tranquilo por los próximos 5 años que ese paciente tiene una tasa anual de eventos de menos del 1%. Principalmente si el paciente salió con un estudio con isquemia negativa y no tiene realce tardío con gadolinio. Eso es el paciente que tiene mejor pronóstico de todos. Por supuesto, el paciente que tiene ya algún grado de cicatriz pues, tiene más riesgo de pronóstico del tipo arrítmico, y por supuesto el que está con isquemia y con cicatriz, ese es el que le va peor. Este es un ejemplo de un estudio de resonancia donde se puede ver los defectos de perfusión, cómo se ve en la zona inferior, inferoceptal, mucho más oscurito que los otros vasos, ¿verdad? Eso es lo que uno ve a nivel de la resonancia. Aquí se ve mucho más definido en la imagen estática. Ahora, vean esta imagen. Esta imagen corresponde a un infarto transmural en el territorio de la descendente anterior. Pueden ver ustedes cómo el realce tardío con gadolinio va desde endocardio hasta el epicardio. Y en el centro ven una imagen negra, completamente negra. Eso es una obstrucción microvascular. Eso es que ahí está tan tapado que ni tan siquiera el gadolinio pudo entrar. Eso le confiere un valor pronóstico. Decía mi profesor que eso, la explicación es que usualmente son infartos muy grandes y que el valor pronóstico pues va en relación a su infarto. Sin embargo, se ha visto que es un valor pronóstico independiente. Paciente que tiene infarto grande sin obstrucción microvascular le va mejor que paciente que tiene infarto grande con obstrucción microvascular. Entonces es un valor predictor pronóstico independiente de infarto agudo. Este es un infarto subendocárdico. Ven que empieza en el subendocardio, abarca parte de la pared media, pero respeta el subepicardio. Sin embargo, este paciente tiene más de 50% de transmuralidad. Entonces, probablemente usted revascularice esa coronaria derecha y el beneficio de por lo menos ese segmento del retorno a la normalidad va a ser escaso. Probablemente el paciente persista con el defecto segmentario, persista con esa zona de adelgazamiento. Ahora, eso no quiere decir que las zonas aledañas al infarto no se vayan a beneficiar de la revascularización. Si usted tiene más territorios que típicamente están irrigados por el mismo vaso y no tienen realce tardío con gadolinio, ahí usted tiene que balancear y pues eso ya es en conjunto con el médico tratante, con los hemodinamistas tratantes, el beneficio de la revascularización. Sobre todo ahí puede ayudar lo que es el área en riesgo. Si usted compara el realce tardío con gadolinio y le pone un STIR o un T2 mapping y ve que el área que alrededor de esa lesión es muy grande, está en riesgo y pues no tiene realce tardío con gadolinio, usted la puede revascularizar. Usted dice, bueno, esa parte que está completamente infartada no va a recuperar, pero puedo revascularizar el vaso del territorio adyacente. Otro de los grandes temas o tópicos que es útil la resonancia es para el diagnóstico, el abordaje diagnóstico del MINOCA. Recordemos que el MINOCA no es un diagnóstico final, es un diagnóstico de trabajo, es un diagnóstico en evolución. ¿Por qué? Porque al final del MINOCA puede ser
o un desorden, un trastorno coronario de verdad, se me embolizó una placa, se me embolizó una vegetación, tengo una trombofilia y de verdad se me causó una obstrucción embólica, o no tengo enfermedad aterosclerótica, es decir, o tengo una enfermedad aterosclerótica menos del 50%, que esa es la definición de Minoca, pero tuve una disección coronaria, tuve, etcétera, una ulceración de placa demostrada ya por el IBUS, etcétera. O por el contrario, causas no cardíacas, anemia, sangrado, sepsis, hipotensión severa, etcétera. Entonces, causas cardíacas no coronarias, el Takotsubo, miocardiopatías, la miocarditis, la miopericarditis, que son casi que uno de los que siempre se encuentra en los diagnósticos de Minoca. Hasta 2/3 partes de los Minoca encuentran respuesta con la resonancia. Usted los puede clasificar correctamente, entonces ya dejan de ser un Minoca, se convierte en un Takotsubo, se convierte en una miocarditis, se convierte en una miocardiopatía, etcétera. Entonces, esos pacientes dejan de ser un Minoca como tal, cuando ya se abordan. Entonces, otro de las utilidades de la resonancia es a nivel de las arritmias, como bien lo estiman las guías de muerte súbita y arritmias ventriculares europeas. Entonces, en pacientes que les llegan con extrasístoles ventriculares frecuentes, con taquicardia ventricular monomórfica, ustedes les hacen un eco y el eco no tiene cardiopatía estructural aparente, pero tienen cosas que a ustedes no les gusta. Por ejemplo, mira, tiene morfología de bloqueo rama derecha. Entonces, probablemente esta taquicardia viene del lado izquierdo. Tiene un eje más bien superior. Esta taquicardia no viene de tractos de salida. Este paciente tiene taquicardia ventricular sostenida. Son criterios que nos dan una presentación atípica de esa taquicardia y que nos obligan a hacer una resonancia. Inclusive las guías dicen hacer la resonancia independientemente de que tenga un eco estructuralmente normal. Entonces, si la resonancia nos sale limpia y no tiene gadolinio, que no tiene cicatrices, entonces podemos decir es un corazón estructuralmente normal y hablamos de una taquicardia ventricular idiopática. Como tal, y ahora sí le podemos poner la palabra idiopática. Si por el contrario nos sale alguna cicatriz, a nivel inferolateral, a nivel septal, resulta que quiera, pues lo que sea, ¿verdad? Alguna miocardiopatía estructural, entonces ahí vamos a tratarla dependiendo de la cardiopatía subyacente. Entonces, esa es la importancia de la taquicardia. Ahora, existe también la posibilidad de que, ¿qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La cardiopatía causó la taquicardia o tengo una taquicardia idiopática con suficiente carga rítmica como para generarme una taquicardiomiopatía o una cardiomiopatía inducida por taquiarritmias? Entonces, para eso también la resonancia tiene un nicho. En pacientes que tengan dilatación o disfunción ventricular y no tienen cardiopatía estructural conocida, ¿verdad? Es decir, no tienen una enfermedad arterial coronaria, no tienen valvulopatía, no tienen enfermedades inflamatorias, etcétera. Es decir, usted no tiene una explicación clara, preexistente de por qué está dilatado ese paciente y tiene una carga rítmica más del 10%, usted debería poder hacerle una resonancia, ¿verdad? Y esa resonancia darle una respuesta. ¿Por qué? Porque si la resonancia sale limpia, si no tiene gadolinio, se trata de una taquicardiomiopatía. Es decir, la taquicardia está induciendo la disfunción ventricular. Por el contrario, si yo ya tengo una resonancia positiva, una resonancia que tiene realce tardío con gadolinio en X o Y territorios, entonces se trata de una cardiopatía estructural que está o puede estar agravada por las extrasístoles ventriculares. Y entonces el manejo es antiarrítmicos o ablación por catéter con diferente nivel de evidencia. Entonces, esa es la importancia, por lo menos a nivel arrítmico, de las muchas que tiene, de la resonancia. A nivel de valvulopatías, a mí me encanta hacerle flujos a todos los pacientes que puedo. No tienen limitación en cuanto a planos y ventanas. Usted puede ponerle el punto de corte aquí o aquí, donde quiera, puede planearlo. Lo único que le consume es tiempo, pero no hay limitación de ventana acústica para adquirir el plano apropiado. Usted puede cuantificar el volumen, es el mejor para cuantificar volumen, no está sujeto a asunciones geométricas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, el ejemplo clásico, sacamos cuánto es el volumen latido del tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces asumimos
que el tracto de salida del ventrículo izquierdo es una estructura completamente circular que no cambia con el ciclo cardíaco, etcétera. Entonces, todo eso son asunciones geométricas que nos dan resultados erróneos, nos dan resultados pues que son aproximados, pero que no son, uno, reproducibles y que no son pues precisos. Entonces, la resonancia, por dicha, carece de estas desventajas y nos permite una cuantificación volumétrica que puede ser predecible en el tiempo. De hecho, inclusive con el advenimiento de la inteligencia artificial y los software de postprocesamiento, usted le toma una resonancia a un paciente, le da el mismo valor de volúmenes telediastólicos y telesistólicos, le da la misma fracción de eyección, le vuelve a cargar las imágenes, le vuelve a repetir la fracción de eyección, le vuelve a salir el mismo valor. Se lo hace 2 años después. Entonces, si el paciente no ha cambiado, le sale el mismo valor. Si no, el paciente probablemente sí tiene algún deterioro. Eso no pasa con el eco, porque el eco está sujeto a una variabilidad intraobservador e interobservador bastante amplia, hasta un 10% para el interobservador y un 5% para el intraobservador. Yo mismo, haciendo un eco, puedo en el mismo día hacerle mediciones diferentes y darme valores diferentes. De hecho, es lo normal, es lo frecuente. Entonces, eso a la larga, pues penaliza al eco y favorece la resonancia. También permite valorar las fugas paravalvulares posterior al TAVI con una mayor precisión. Entonces, ¿cómo se valoran? Digamos, las estenosis se valoran usualmente por planimetría, y ahí lo que yo les mencioné de que la resonancia es mejor para las regurgitaciones. El eco es una herramienta valiosísima, el eco nunca va a dejar de existir, por lo menos en lo que tengamos nosotros de vida, porque es una herramienta que nos permite mucho análisis de flujos, mucha cuantificación de gradientes, de la medición de las velocidades pico, etcétera, y mucha de la literatura está basada en el eco y no va a cambiar eso, por lo menos por el momento. Entonces, es una excelente herramienta el eco para las estenosis. La resonancia no tanto. ¿Por qué? Porque como en el eco existe el límite de Nyquist y existe el aliasing, en la resonancia también está una cosa que se llama velocity encoding, la velocidad de codificación. Cuando la velocidad de codificación supera cierta cantidad de centímetros por segundo, ocurre un aliasing. Entonces, muchas veces la resonancia falla cuando son velocidades muy altas. Velocidades por arriba de 3, 4 metros por segundo, la resonancia tiende a subestimar los valores, las velocidades, entonces no es tan buena como el eco. Yo no puedo una estenosis decir, si ustedes como cardiólogos hacen un eco y me dicen que ese paciente tiene una estenosis severa, yo puedo, como en la resonancia, ver qué porcentaje de fibrosis tiene, cuánto está la fracción de eyección, todas esas cosas, pero yo no puedo refutarles y decirles, no, este paciente tiene la estenosis, es una estenosis moderada. No, porque por las mismas limitaciones. No así con la regurgitación, con la insuficiencia. ¿Por qué? Porque la insuficiencia, el eco asume demasiado, asume una esfera, la hemisfera del PISA, que siempre se ha visto que eso no correlaciona anatómicamente, que la hemisfera nunca es una hemisfera. Son precisiones un poco burdas. Entonces, ahí es donde la resonancia tiene su nicho para la valoración, la valoración de las regurgitaciones. ¿Y cómo valora las regurgitaciones? Muy fácil. Usted mide el área de la válvula. Usualmente la válvula aórtica se mide a nivel de los senos de Valsalva y se mide todo lo que salga, todo el flujo que salga durante la sístole y durante la diástole. Entonces, a nivel de la válvula aórtica, excluyendo el flujo de las coronarias, que es despreciable, todo lo que salga es volumen sistólico y todo lo que se devuelva, excluyendo las coronarias, es volumen regurgitante. Muy sencillo. Entonces, yo tengo un volumen sistólico, un volumen regurgitante y un net forward flow, que es el volumen neto una vez descartado el volumen regurgitante. Y con eso yo puedo sacar la fracción regurgitante. Entonces es muy sencillo, me permite inclusive en presencia de múltiples valvulopatías, porque siempre me va a dar, no va a estar sujeto a una sumatoria de defectos como sucede en el eco, sino que es directo. Lo que yo mido en ese nivel, todo lo que salga es eyectivo y todo lo que se devuelve es regurgitante. Igual para la valvulopatía pulmonar. La valvulopatía mitral es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tengo que medir los volúmenes ventriculares por volumetría normal, y medir los flujos aórtico o el flujo pulmonar en el caso de las cámaras derechas y hacer una resta, ¿verdad? Y con esa resta, si por ejemplo, que yo tengo un volumen sistólico por volumetría de 140 mililitros y me da que por aorta
el flujo aórtico, que es este que están viendo, que es por velocidad de codificación, me da de 110 mililitros. Entonces, ¿dónde se fueron esos 30 mililitros de diferencia? Pues muy sencillo, para arriba, para el atrio. Entonces, eso es una insuficiencia mitral. Esa diferencia entre el volumen sistólico medido por velocidad de codificación a nivel de la aorta y el medido por la planimetría es la insuficiencia mitral. Lo mismo pasa para la insuficiencia tricuspidea en el caso del ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Es un poco complejo de hablar, pero a la hora de la hora se entiende fácil. ¿Cuál es la ventaja? Que la resonancia tiene umbrales más bajos de intervención para que el eco en la regurgitación aórtica. Normalmente uno, para hablar de insuficiencia aórtica severa, es un volumen, una fracción regurgitante por arriba de 50%, por arriba de 60 mililitros. Entonces, muchas veces ya el paciente está bastante dilatado para poderlo intervenir. La ventaja que nos ofrece la resonancia es una intervención temprana. Y entonces ustedes me van a decir, pero ¿en qué se basan para decir eso? Pues en estudios que han demostrado la sobrevida sin cirugía en pacientes que tienen una fracción regurgitante por resonancia menor al 33% versus los que tienen una fracción regurgitante mayor al 33%. Un paciente con insuficiencia aórtica que no lo operan, pero siempre se mantiene con una fracción regurgitante por resonancia por debajo del 33%, ese paciente no se muere. Pero vean la historia cómo cambia al paciente que ya la fracción regurgitante pasa del 33% por resonancia. Al igual que los volúmenes ventriculares, un volumen telediastólico menos de 246 mililitros les va súper bien, versus un paciente que ya se ha pasado, que ya está dilatado, más de 246 mililitros. Estos son nuevos valores de resonancia que tienen una mejor capacidad para discriminar los pacientes que se benefician tempranamente de una intervención. Esos pacientes que muchas veces están en insuficiencia moderada, en realidad ya son para operar, ya caen dentro de esta gente que se beneficia de la intervención quirúrgica. Los umbrales para insuficiencia mitral son menos estudiados y usualmente se usan por resonancia los valores parecidos a los del eco, ¿verdad? Menos de 15 o 20 LED, de 20 a 40 es moderado, más de 40 es severo o un volumen regurgitante más del 60 mililitros. En cuanto a las masas cardíacas, es el estándar de oro para la valoración no invasiva de las masas. Nos permite la caracterización tisular. Vamos a ver, hay que ser realistas, no nos va a permitir saber que esto es un hemangioma, esto es un angiosarcoma, que esto es un... hay que aterrizar un poco en las limitaciones del estudio, pero sí que nos va a permitir distinguir de acuerdo a los patrones, de acuerdo a la vascularización, de acuerdo al realce tardío congaolíneo que presente, distinguir si eso se trata de un quiste pericárdico, por ejemplo, o si se trata de un lipoma, o si se trata de un ¿cómo se llama? De un mixoma, o si ya tengo algo más heterogéneo, que invada más estructuras, que abarca las cámaras derechas o la arteria pulmonar, pensar en algo maligno. Si tiene una distribución irregular del medio del gadolíneo, etc. Y pues hay caracterización tisular mediante el T1 o imágenes potenciadas en T1 o en T2 que nos pueden orientar, ¿verdad? Que si está hiperintenso en T1 puede ser un lipoma o melanoma, que si está isointenso puede ser un hemangioma, un fibroma. Esto es muy complicado para aprendérselo uno de memoria, pero afortunadamente hay tablas que lo orientan a uno a la hora de la evaluación de las masas. Así, por ejemplo, los valores de realce tardío temprano, realce temprano con gadolíneo, realce tardío con gadolíneo, los T1 y T2 mapping, los T2 estrella, etc. Todo eso nos puede orientar a que la masa sea benigna, maligna, o que sea un lipoma o un quiste. Otro de los usos más extendidos es para el diagnóstico de la miocarditis y pericarditis. Tradicionalmente se usaban los criterios de Lake-Lewis, que utilizaban realce tardío con gadolíneo, que utilizaban trastornos contráctiles, que utilizaban valores de Early Gadolinium Enhancement, que usaban imágenes potenciadas en T2, como el STEER. Y recientemente, bueno, ya no es tan reciente, en el 2018 se introdujeron los criterios de Lake-Lewis revisados, que aumentan la sensibilidad y especificidad a un 87 y un 96% respectivamente versus el 72 que tenían inicialmente. Y básicamente los criterios son estos. O tengo imágenes elevadas a nivel de T1 o tengo imágenes elevadas a nivel de T2.
Entonces, a nivel de T1, puedo que tenga valores elevados de T1 o de volumen extracelular aumentado, o que tenga realce tardío con gadolinio, o bien que tenga un T2 mapping aumentado, o que tenga un STIR, un T2 STIR, que es una imagen potenciada en T2. T2 mapping y STIR no son lo mismo, por cualquier cosa. Y entonces, esos, si yo cumplo 2 mayores o 1 mayor y 2 menores, me apoyan el diagnóstico de la pericarditis, ¿verdad? Perdón, esos son 2 de 2, el Lake-Lewis. Si yo tengo 2 de 2 criterios, confirmo el diagnóstico. Inclusive es mucho más sencillo. Diagnósticos que soportan o que apoyan el diagnóstico, pero no son parte del criterio como tal, no son criterios mayores, es la presencia de disfunción sistólica o la presencia de pericarditis, que no siempre pueden estar en una miocarditis. Estos son los criterios originales, al principio eran 2 de 3, y este es los actuales criterios que mencionamos. Ahora, el escáner. Bueno, este era el escáner en Alemania, pero es muy parecido al escáner que tenemos en cualquiera de las sedes del Metropolitano, solo que este es de 3 telas, que están viendo en pantalla, el otro es de 1.5. Los otros son de 1.5 telas. Hay varios ejemplos, ¿verdad? El Siemens Magneton, Avanto, Skyra, Aera, Sola. Hay varios Philips, Canon, GE. Siempre se involucran un espacio para evitar la radiofrecuencia externa. Los teléfonos celulares, las computadoras y todo emiten pulsos de radiofrecuencia que pueden afectar la señal del resonador. Entonces, siempre tiene que estar la jaula de Faraday cerrada. Si no, van a meterse esos interrupciones y van a quedar las imágenes feas. Para eso sirve la jaula de Faraday, es una jaula de cobre. Las bobinas o antenas usualmente van de 8 a 128 canales, que son las encargadas de recibir la señal por un lado, y por otro lado son las encargadas de orientar la magnetización en los ejes Z, X y Y. También se requiere de un inyector para meter el medio contraste. Tiene que estar gatillado, las resonancias de corazón, al igual que las de los angiotac, tienen que ser gatillados. Y por supuesto que para la interpretación del estudio no basta con solo adquirir la imagen, sino que tienen que haber software específicos para el postprocesado. Entonces, esto es el escáner. En muchas clases de imágenes hemos visto este esquema típico, ¿verdad? Que están las bobinas de gradientes, que son los gradientes X, Y y Z, que permiten mover la orientación de los protones de hidrógeno para localizar las imágenes, para formar las imágenes en el eje X, Y y Z, en los planos eje Y y Z. Tenemos el magneto principal, que es el encargado de magnetizar todo en la dirección del imán. Tenemos la mesa, que usualmente la mesa se desplaza hacia el interior de la cámara. Y las bobinas receptoras de radiofrecuencia, que son las encargadas de que cuando los protones vuelven a la normalidad, se recibe ese impulso de radiofrecuencia que es posteriormente integrado y se genera una imagen. ¿Cuál es la zonificación de una unidad de resonancia magnética? No cualquiera puede entrar a una unidad de resonancia magnética, tiene que ser personal capacitado, tiene que ser personal entrenado para resolver las complicaciones. Dios guarde, nunca a nadie se le ocurra meter una silla o una camilla o un tanque de oxígeno que no sea aprobado para resonancia, porque vamos a ver, un clip puede generar magnetización, pero usted lo frena con la mano, pero usted no puede frenar una silla. ¿Por qué? Usted no puede frenar un tanque de oxígeno. Y han habido casos en los que un paciente muere aplastado adentro del escáner porque alguien metió un tanque de oxígeno que no debía meterse, que no era compatible con resonancia, que era ferromagnético. Entonces, todo lo que está adentro de la zona 4, de la zona que está en donde está el escáner, eso tiene que mantenerse. Solo personal calificado puede entrar, solo personal que haya recibido un curso en manejo de la resonancia puede entrar. Porque si no, es un problema. Imagínense ustedes, el ejemplo que yo siempre doy, no es lo mismo que a usted lo levante una bicicleta a 20 kilómetros por hora que lo levante un tráiler o que lo levante un tren a 20 kilómetros por hora. Está lo que se llama el momentum, ¿verdad? La cantidad de masa que lo impacta a usted en ese momento. Un tren a 20 kilómetros por hora lo pulveriza. Una bicicleta, pues le pega un chollón. Eso pasa
con el imán. El imán, recordemos, un Tesla es 20.000 veces el campo gravitacional de la Tierra, es decir, que estamos ante 30.000 veces el campo gravitacional de la Tierra en 1.5 Teslas. Entonces, un clip no tiene suficiente masa como para generar importancia, ¿verdad? De hecho, la fuerza de torque, inclusive las válvulas intracardíacas, no es de importancia significativa, pero un objeto ferromagnético de gran masa, eso va a generar un momentum gigantesco y se acelera a una velocidad gigantesca y puede matar a un paciente. Hay en ocasiones que se ha dado en los cuales hay que generar un quenching, que es una liberación del helio del imán. Entonces deja de estar en un estado de superconductor, se pierde el magnetismo y se pierde la fuerza de atracción del imán. Pero eso solo se hace en emergencias y sale carísimo. Pero bueno, si hay que hacerlo porque está en riesgo de vida el paciente, pues se hace. Están las otras zonas, en las zonas donde está el personal haciendo la adquisición, que son las donde están los monitores y todo. Y está la zona 2, donde, esa es la zona 3, está la zona 2 donde se prepara el paciente, se le toma la vía, se cambia, deja sus cositas, y está la zona 1, que es afuera, donde están los secretarios, donde está la sala de espera, donde hay baños, donde firma el consentimiento informado, etc. Entonces, esa es la zonificación de la resonancia. Esto se lo mencioné. Cuidado, de verdad, por favor, nunca atiendan una sala, un código, si en algún momento le toca atender un código de paro en los resonadores, nunca, nunca, nunca entren el equipo de paro adentro, jamás. Saquen al paciente afuera y ahí se le da las maniobras de RCP, lo que tenga que hacerle, pero nunca metan un equipo si no quieren que en vez de que haya un paciente, hayan 3 o más, ¿verdad? Entonces, eso siempre tenerlo mucho cuidado, igual con el personal de enfermería. Nunca metan camillas, nunca metan sillas de rueda, nunca metan nada que ustedes no estén seguros que no es que no es compatible, ¿verdad? Igual los pacientes que tienen clip intracerebrales, esquirlas intraoculares o objetos metálicos intraoculares o a nivel de la médula o aneurismas, clips de aneurismas cerebrales o cables abandonados a nivel de marcapasos, esos pacientes no son candidatos a resonancia, se les tiene que usar otra técnica. Requerimientos adicionales de la resonancia, el tanque de oxígeno que tiene que ser compatible con resonancia, o darle mediante una cánula desde el exterior. El carro de RCP tiene que estar totalmente equipado, desfibrilador, monitores de signos vitales. A nosotros tenemos uno que es compatible con la resonancia, entonces está adentro. Ese sí no hay ningún problema, pero solo ese porque es compatible. Y el inyector doble que sí está dentro de la resonancia, que es ese que ven a la izquierda. Medio de contraste, usualmente se los mencioné, es macrocíclico. El que usamos en Costa Rica es el Gadovist, que es uno de los más seguros. La dosis de 0.1 a 0.2 milimoles por kilo. Hablando con algunos de los colegas que hacen resonancia aquí en Costa Rica también, algunos prefieren usar 0.15 milimoles por kilo. Yo, en lo personal, como me enseñaron, igual al doctor Moisés Vázquez, que es el otro cardiólogo que hace resonancias en el metro, igual la dosis que usamos es de 0.1 milimoles por kilo. Usualmente se prefiere la vía intravenosa antecubital, porque recordemos que es un grueso calibre, va de 18 a 20. La velocidad a la que se pasa la infusión es de 3 a 5 mililitros por segundo. Es decir, una vena chiquitita la va a reventar y va a extravasar el gadolinio al tejido subcutáneo y puede causar necrosis. Ya se han dado casos de necrosis por gadolinio. Entonces, siempre hay que tener esas consideraciones, que a veces puede alguna que otra persona o enfermera decirle, no, mira, que mejor aquí en la mano. No, ustedes se paran y le dicen, no, vía antecubital, por favor. Y número 18 o máximo 20. Inyección del MO, usualmente se coloca aquí en Costa Rica usamos un bolo directo, pero en otras ocasiones donde se hace perfusión cuantificada, cuantitativa, se usa un prebolo al 10%. Pero esos son como ya detalles que no atañen a la charla. El vasodilatador, en Costa Rica tenemos adenosina, en otras latitudes se tiene regadenoson o dipiridamol. El regadenoson es una belleza porque solo se inyectan 4 mililitros y eso es todo, independiente de peso, independiente de todo. La adenosina sí tenemos el problema que es 140 microgramos kilo minuto. Hay que ponerle una infusión continua, tiene más efectos adversos, el paciente se pone rojo, le dan náusea, le dan ganas de vomitar, le dan dolor de pecho, falta de aire, etcétera. Es parte del efecto adverso. La única ventaja de la adenosina es que tiene una vida media de 30 segundos, entonces se le va a pasar rapidísimo, apenas cerramos la bomba, a diferencia del regadenoson que tiene una vida media de 30 minutos.
Si nos pasa algo con el regadenoson, que bueno, no lo tenemos en Costa Rica, pero sí pasa, es un dolor de cabeza porque el paciente dura sintomático un montón. Recuerdo cuando estuve haciendo el fellow que una paciente se vomitó adentro del escáner y el regadenoson la tuvo sintomática por media hora. Fue un caso que queda uno como curado. Consentimiento informado, todo paciente tiene que tener el consentimiento informado, tiene que informarnos sobre la presencia de marcapasos, aparatos electrónicos, prótesis mecánicas, piercing, tatuajes, todas esas cosas, si tiene insuficiencia renal. Esto no es solo responsabilidad del paciente, sino también del colega. El colega pues se agradece que le digan, mira, tiene una prótesis o tiene disfunción renal, o que nos manden el hematocrito, que nos manden la función renal. Eso se agradece muchísimo porque precisamente para asegurarle o para darle seguridad al paciente a la hora de realizarle el procedimiento. Usualmente es mejor frecuencias bajas, la resonancia no le gusta, es como el TAC, ¿verdad? Frecuencias cardíacas altas, las imágenes empiezan a salir feas. Ojalá frecuencias cardíacas bajitas. El paciente se prepara usualmente colocándosele la vía intravenosa, se le colocan unas almohadillas. No pueden cruzar las piernas durante el procedimiento porque pueden generar arcos eléctricos que les pueden causar quemaduras. No pueden entrar con ropa particular porque se han dado reportes de casos en los que hay algunas mallas metálicas o telas que incluyen partes metálicas, y eso con la radiofrecuencia se calienta y les genera quemaduras. Entonces, siempre con la ropa del hospital. Y se les colocan dispositivos auditivos porque se generan muchos decibeles. El resonador genera muchos decibeles, entonces siempre se les colocan unos auriculares a través de los cuales se les pasan las indicaciones. Este es el escaneo. Usualmente uno empieza con los localizadores en el plano sagital, coronal y axial. Luego genera una localización propia. Recordemos que el corazón tiene sus propias vistas. Entonces se genera un pseudo 4 y un pseudo 2 cámaras, y con base en ese pseudo 4 y pseudo 2 cámaras se generan los ejes cortos, y luego de los ejes cortos se generan los verdaderos 4 y 2 cámaras y 3 cámaras y vistas adicionales como vista del tracto de salida del ventrículo izquierdo, vista del tracto de salida del ventrículo derecho, etcétera. Luego se generan los estudios de mapping, luego se generan los estudios de perfusión. Pasados entre 5 y 10 minutos se hacen los realce tardío con gadolinio, y si hay que hacer algunos estudios especiales como ¿cómo se llama? Sangre gris, o estudios de flujos aórticos o pulmonares, se hacen después de eso, y pasados 15 minutos se hace el volumen extracelular, el T1 mapping post-contraste para el volumen extracelular. Todo eso, una vez que se han adquirido todas las imágenes, se saca el paciente del escáner, y estas imágenes quedan almacenadas en un PACS que se manda a almacenar, y luego para el postprocesado para la hora del reporte. Hay diferentes software de postprocesado, CVI42, SuiteHeart, NeoSoft, Artris. Pues nosotros en el Metropolitano de momento tenemos solo el que provee Siemens, que es el Singovia, que es un poco engorroso para nosotros, pero es bastante, lo que nos quita es tiempo, pero en realidad es bastante bueno. Quizás en algún momento estamos viendo a ver si se puede adquirir un software de postprocesado para agilizar el trabajo. Y el reporte, usualmente uno se basa en las guías de la EACBI o de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardíaca para el reporte de hallazgos por imagen por resonancia. Entonces, básicamente son muy dirigidos. ¿Cuál es la pregunta que tiene el colega? ¿Qué espera encontrar del estudio? Y los hallazgos, tanto de ventrículo izquierdo, derecho, cómo están los mapping, cómo están los realce tardío, cómo están los flujos, y pues una conclusión o una impresión diagnóstica del estudio, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o comentario. Esto sería de mi parte hasta hoy. Es una pincelada de resonancia, son generalidades. En algún momento podemos abordar algún tema ya específico si alguien tuviera interés, ¿verdad? Pero yo creo que pues, de mi parte eso sería. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda en particular. Si no, yo sí tenía una. Sí. Muchas gracias, estuvo espectacular la charla, la verdad que muy útil, y la idea nuevamente es que quede grabada para que los colegas que quieren referir pacientes tengan más o menos una idea de todos los servicios que podemos ofrecer. ¿Cuáles son las indicaciones relativas? Que ya sabemos muchas, digamos en específico marcapasos, bueno, aunque son relativas porque hay muchas compatibles, ¿verdad? Hoy en día.
y cuáles son las contraindicaciones absolutas, y sobre todo tal vez un poquito de mención con respecto a la enfermedad renal y la nefroesclerosis y el gadolinio y todo lo que tenemos que tomar en consideración para referir. Gracias, claro que sí, Doc. Mira, contraindicaciones por dicha absolutas son pocas. Una de las que permanece es los cables abandonados, ¿verdad? Me cambiaron un marcapasos y resulta que estaba muy pegado, no me pidieron sacar el cable, quedó ahí abandonado. El marcapasos, el cable que queda libre, ese se calienta montones con la radiofrecuencia. El que está amarrado a la carcasa del marcapasos, no. Pero el que queda libre, abandonado, ese se calienta y puede perforar. Es una contraindicación absoluta a la fecha. Los marcapasos, la gran mayoría son compatibles. Idealmente usted tiene que cerciorarse que sea compatible no solo la carcasa, sino también los cables, ¿verdad? Los electrodos, porque a veces hay electrodos que no son compatibles, aunque se ha visto que en realidad pues el efecto que causa inclusive los no compatibles es mínimo, excepto que sea un cable abandonado. Pero por seguridad nosotros siempre pedimos pues que se conozca el tipo de marcapasos y si es compatible o no. Gracias a Dios, casi que todos los marcapasos que vienen hoy en día son compatibles ya de fábrica. Ahora, otras contraindicaciones absolutas, paciente que tenga alguna esquirla en el ojo o que tenga algún dispositivo metálico cerca de un nervio o de un vaso sanguíneo, que usted tenga el riesgo de que se vaya a desplazar por el efecto de torque, con el efecto de torque de la resonancia. Con la resonancia nosotros tenemos 3 riesgos principales. Uno es el efecto de torque, ¿verdad? El que una esquirla se vaya a desplazar, ¿verdad? 2 es el riesgo del medio contraste como tal. Y 3 es el riesgo que tengo de la radiofrecuencia, ¿verdad? No es tanto del magneto, sino de que algo se me caliente con la radiofrecuencia. Hay casos que han pasado en Suiza de pacientes que tienen, por ejemplo, un implante de estos de Parkinson, y pues resulta que se calienta y quedan con un daño neurológico irreversible. Pero eso no es por el magneto, no es porque se desplazó, sino que es la radiofrecuencia la que hace que se caliente y genera un daño térmico a nivel de los dispositivos. Entonces, nada que usted tenga a nivel de la médula o nada que usted tenga intracerebral es recomendable por eso. Igual que los clips para los aneurismas tampoco. Entonces, son contraindicaciones absolutas. Relativas, por ejemplo, el presentar claustrofobia. La claustrofobia ya se está quitando de las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes, o por lo menos eso me enseñaba a mí el profesor, es basta con meterse usted adentro del escáner y decirle, tranquilo, estoy con usted los primeros 5 o 10 minutos del estudio y que el paciente sepa que no le va a pasar nada estando dentro del escáner y luego usted se va alejando y sale del escáner y sigue con el estudio. La gran mayoría lo tolera. Lo otro que venden son gafas prismáticas, inclusive las venden en Amazon, que lo que hacen es dirigir, en vez de usted estar con la mirada hacia el escáner, porque el escáner usted está dentro de una alcantarilla, en vez de tener la vista viendo hacia la pared del escáner, lo que hacen las gafas prismáticas es redirigir, entonces usted lo que se ve son los pies, y usted ve el entorno afuera del escáner. Entonces, vieras que eso se ha visto que los pacientes con claustrofobia mejoran montones. Y entonces, la contraindicación de claustrofobia, pues no es tal. Ahora, volviendo a lo de los nefrópatas, casi que el aclaramiento menor a 30, eso sí es una contraindicación, por lo menos para lo que es con contraste. Usted me puede pedir una angio sin contraste o me puede pedir un mapping o una función ventricular, digamos, volúmenes ventriculares o me puede pedir flujos, pero lo que es caracterización tisular por realce tardío con gadolinio, por debajo de 30 sí no podría. Entonces, eso es como no sé si le quedó claro las dudas. Totalmente. ¿Y cuánto tiempo toma un estudio estándar, más o menos? Es variable. O sea, en el mejor de los casos, 45 minutos. Si hay perfusión, hasta hora 20. Si todo sale bien, puede salir mal. Puede salir que las imágenes, que el paciente se movió, puede salir que salió artefactado, que salió con... hay muchos artefactos, que el paciente no logra aguantar la respiración bien, que las imágenes salieron como muy borrosas, entonces hay que ajustar el shimming, hay que ajustar el campo de visión, hay que hacer ciertos ajustes, entonces eso va tomando tiempo. Entonces la resonancia es un estudio muy engorroso, tanto para los que la toman como para el paciente, porque poniéndose en los zapatos del paciente es estar hora y media, hora y 20, o en el mejor de los casos 45 minutos, ahí sin moverse. A uno le duele la espalda,
le pica, se está orinando, entonces eso es complicado. Se están desarrollando técnicas actualmente 3D, casi que para una única adquisición, para adquirir la resonancia muy rápido, pero de momento todavía no. De momento nuestra realidad es que es un estudio engorroso, prolongado, pero que vale mucho la pena en términos de rendimiento diagnóstico. Entonces, lo que uno tiene que invertir es, antes de meter al paciente al escáner, decirle, practique la respiración, porque durante todo el escáner usted tiene que decirle, coja aire, bote aire, no respire, porque las apneas que se hacen durante las adquisiciones de las imágenes son expiratorias. Entonces, el paciente tiene que tener esa capacidad. Lo otro es que el paciente tiene que mantenerse estático. Entonces, que el paciente no tiene que tener ganas de orinar. Entonces, todas esas cosillas uno tiene que preverlas antes de meter al paciente al escáner. La gran mayoría les va bien. O sea, te lo digo, la gran mayoría logran imágenes buenas. Uno que otro garbanzo de libra, pues que sí, por sus condiciones no se tolera bien el estudio, pero esa es la vida real. O sea, la vida real es que pacientes phantom o pacientes sin modelo no tiene gracia. La gracia es el reto de pacientes feos, paciente que viene con insuficiencia cardíaca, descompensado, que no puede aguantar las apneas. Esos pacientes van a salir feos. Pero ahí es donde está el arte de saber interpretar las imágenes, aunque salgan feos, ¿verdad? Es como con un eco con mala ventana. Usted con el tiempo logra obtener pues, la información pues, necesaria. No, genial, muchas gracias. Más bien, si ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que Sí, si alguien más tendrá una pregunta o comentario. Bueno, no, nada más dale. agradecer. Y nada más, bueno, buenas noches, nada más agradecerle a Carlos, que la verdad estamos muy contentos de tenerlo por acá, súper cabal la presentación, y ya estamos muy contentos de poder mandarle a muchos pacientes del hospital que necesitamos aclarar dudas acá, y bueno, y a todo el servicio, ¿verdad? Por estar haciendo estas sesiones que yo creo que cada vez siempre más importantes de continuar actualizándonos. Entonces, no, nada más un saludo y bienvenido a Carlos, muy contentos de tenerlo por acá. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Y ahora que Andrés tocó ese tema, cuando tengan un paciente, ocupan referirlo, la forma fácil es, me lo comentan y yo directamente, o sea, me mandan una fotito de la referencia, usted le hace una referencia a mano, qué es lo que desea, me mandan una foto y yo se lo mando al centro de resonancia directamente, porque me pasó específicamente este lunes que un paciente agendó a través del call center y le dieron cita para un lunes al mediodía, donde no estamos nosotros. Entonces, eso es la forma más fácil es coordinarlo directamente conmigo. Yo lo coordino directo con los muchachos del CENRAT, cuándo tienen espacio para hacer la resonancia y cuándo puedo estar yo presente o el doctor Vázquez presente para la adquisición, ¿verdad? Pero es como la forma más fácil, por esa experiencia que pasó. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la paciencia. No, buenísimo, gracias. Y bueno, ese tipo de cosas del call center me las comentas después para que, o sea, para realmente esas cosas se pueden resolver, para que no sucedan más, porque es un estudio complejo y caro, y ojalá se haga bien, y realmente, nuevamente, el compromiso es de parte del servicio. Yo creo firmemente que este es el futuro de la cardiología, así que muchas gracias por ayudarnos más bien a vos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Okay. Muchísimas gracias, Carlos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.